¿Quién fue Longino? Si bien se escribe mucho, ciertamente se sabe muy poco sobre él. ¿Era descendiente de una familia oriental con una mezcla de sangre griega y romana? El autor siempre se ha declarado griego. El propio Longino era sobrino y heredero de Fronto, un retórico sirio de Emesa. Si Longino nació ahí o no, y cuándo nació, son cosas inciertas. El único dato que se tiene aproximado es que debió haber venido al mundo alrededor del 213 después de Cristo, que viajó mucho, estudió en muchas ciudades y que fue amigo de Plotino y Amonio, grandes representantes de la época. Acerca de libros, se le atribuyen muchos tratados retóricos y filosóficos, de los cuales solamente quedan algunos fragmentos, pero lo más interesante es que nadie sabe si realmente Longino escribió el Tratado de lo Sublime. Lo único que se sabe es que este dirige su obra como si le estuviera escribiendo una carta a un amigo. Pero aquí sigue la incógnita. ¿Realmente escribió el libro? ¿O simplemente se tiene una obra a manos de un desconocido? No lo sabemos, ya que muchos cuentan que este tratado cuenta con características que no son de su época. El Tratado de Longino se divide en 6 partes. Número 1, la obra de Cecilio, definición de lo sublime. Número 2, vicio de estilo opuesto a lo sublime, afectación, bombardeo. Número 3, lo verdadero sublime, lo que es y lo que distingue. Número 4, 5 fuentes de lo sublime. Número 4, vicios de estilo que destruyen la sublimidad. Y número 6, por qué esta época es tan estéril de grandes autores. La obra de Cecilio. En este capítulo, Longino habla con Terentiano, que era un filósofo también de la época. Examinaban juntos el tratado y captaban los detalles sobresalientes, pero a la vez se daban cuenta que ofrecían muy poco. Longino afirmaba que lo sublime, donde quiera que está presente, consistía en una cierta excelencia del lenguaje, una altivez, que hace referencia a un sentimiento de superioridad frente a los demás. Contaba también que un pensamiento sublime iluminaba todo un tema con la intensidad de un relámpago, haciendo referencia a esto que era muy intenso, que actuaba con una fuerza irresistible, imperiosa, y que influía en cada lector, inconsciente o conscientemente, haciendo una observación puntual en que nosotros, los humanos, nos asemejamos a la naturaleza divina solamente con la benevolencia y el amor a la verdad. Para poder llegar a lo sublime, hay que tener pasiones para poder llegar hasta ese objetivo. Pero se cuestiona si la sublimidad tiene alguna enseñanza para poder lograrla. Porque la sublimidad no es como que te sale de la noche a la mañana. No es algo que aprendes en una sesión de 2 clases, de 3, de una semana. La sublimidad nace del hombre que tiene pasiones, que tiene inspiraciones, que es inteligente. Solo esa persona es la que puede hacer que lleguen a esa sublimidad, porque él tiene ya sus principios para poder transmitirlo a las demás personas. Lo verdadero sublime, lo que es y lo distinguible. En este capítulo, Longino hace referencia a los buitres, que eran tumbas vivientes, haciendo referencia a los escritores que ambicionaban demasiado en un estilo sobreelevado por temor a ser condenados por debilidad y pobreza de lenguaje. Longino contaba que usaban siempre la grandilocuencia, que se supone era una de las cosas más difíciles de evitar en los escritores, que es hablar con fluidez para convencer a quien escucha, pero de una manera elevada o exagerada. Donde también se encontraba otra falla, que era opuesta a la grandeza, llamada puerilidad, que lo consideraba el más innoble de todos los vicios en la escritura, que se entendía que era un hábito mental muy molesto, donde se presumía de manera inoportuna a través de sus actitudes o palabras. Y por último, contaba que había un tercer tipo de vicio al tratar con las pasiones, que lo solían llamar falso sentimiento. Esta era una exhibición de una emoción vacía e inoportuna,
donde se hacía una supuesta demostración de un sentimiento personal, pero no tenía conexión con nada, con el alma, con el tema, solamente estaba vacío. Como punto número 4 de lo que viene siendo el documento de Pseudolongino, habla de las 5 fuentes de lo sublime, cómo la sublimidad se relaciona con la pasión. Bueno, en este capítulo del tratado hace referencia hacia las pupilas del ojo como doncellas modestas, que dice que qué extraño es suponer que la modestia siempre se expresa sin excepción en los ojos. Y es cierto, siempre se ha dicho que decimos más con una mirada que con las palabras mismas. Y también hace referencia a una frase que me llama mucho la atención, que dice que ve como un borracho con ojos de perro y me da mucha risa, pero creo que es cierto que a veces uno tiene esa mirada como de ternura y como que estás como que muy metido en tus pensamientos, entonces siempre nuestros pensamientos están conectados con todos nuestros sentidos y en especial con la mirada. También daba muestra como ejemplo un verso de un poema que se llama Oda a Nactaria, que lo voy a citar a continuación. Pues siempre que te veo la voz rápidamente me abandona, la lengua se me quiebra, de pronto un sutil fuego corre bajo mi piel. La vista se me apaga, me zumban los oídos y me corre un sudor frío. Un temblor me invade, todo en mí desfallezco y he de arriesgarlo todo. Y pues sí, a fin de cuentas, creo que las emociones siempre han estado pues presentes y lo sublime también está en ellas, en las emociones, en cómo nos expresamos y en cómo nos sentimos. Y pues bien algo relacionado con lo que dice de que los pensamientos, lo que va a estar relacionado, es igual como con las palabras. Lo que piensa uno es lo que habla. Si tu mente está llena de ideas asombrosas, de ideas llenas de brillo, por así decirlo, tus palabras van a reflejar eso. Y si tu mente está cosas que en el caso, pues, ¿qué será de las palabras que van a salir? Sí, a fin de cuentas los pensamientos siempre, como ya habíamos dicho, están entrelazados en todo. Y pues dice que el lenguaje hogareño es mucho más vivido que lo ornamental. En otro sentido es de que nos habla que que una persona pueda entender mejor, se podría decir algún escrito o algo, es necesario hablarle, que se podría decir como en su lenguaje para que esa persona pueda entenderlo, un lenguaje no tan lleno de palabras que esa persona desconozca, sino más bien de palabras que esa persona conozca, así muy sencillas que use día a día, que las diga a las demás personas, qué sé yo. También el documento nos habla de que los intelectos más grandes están lejos de ser los más exactos, debido a que probablemente estas personas que tienen estos intelectos más allá de los que por lo general conocemos, tengan una ligera, se puede decir, uh, orgullo, por así decirlo, no sé, se me fue la palabra, en decir que sus trabajos son grandes, ya son sublimes, pues porque ellos tienen esa mente ya de grandeza. Y probablemente omitan las cosas pequeñas que probablemente hagan que esos puntos sean los débiles y van a hacer que por consiguiente traigan más atención. Y debido a que no pusieron atención a esos pequeños puntos, su supuestamente obra grandiosa, su obra sublime, pierda algún su mérito. Y también nos lleva a que si esa persona tiene, no sé, como 500 libros, 50 libros, y todos están así de que no los revisa, no revisa los mínimos detalles, entonces no van a valer mucho la pena. A diferencia de una persona que tenga 20 libros y todas esas estén muy bien revisados a detalle, más a fondo,
esos van a ser más sobresalientes sobre la persona que supuestamente es mucho más inteligente. Muchas personas caen en varios vicios, por así llamarlos, en las que no permiten llegar a la totalidad de la sublimidad. Tonto porque quieren llegar a lo propio, un estilo que salga de ellos, donde esta sea una idea original. Uno de los efectos, y supongo más fácil de entender, es el último, el tercer punto, que dice que aquellos que escuchan una balada, su atención se distraen del tema y prestan más atención a lo que es la melodía. En eso es que su mente se distrae mucho del tema y piensa mucho en la melodía, como lo dice. Probablemente en eso es como tratan de atraer a la gente más de eso, de un ritmo pegadizo que hacen que su mente se distraiga de lo que dice la letra y más por lo que es el tono. Número 6 del documento nos habla de por qué esta época es tan estéril de grandes autores, cómo es que han dejado de tratar de llegar a lo que es la sublimidad. Bueno, en este último capítulo tenemos que Longino nos explica, nos pone como un ejemplo, por así decirlo, que para mí me parece muy interesante sobre la riqueza, cómo lo toma, ¿no? O sea, nos cuenta que un hombre puede sentirse como muy enaltecido por tener riquezas, gloria y poder, pero realmente vale más uno que lo tiene y no lo anda diciendo a todo mundo por todos lados. Entonces, me parece muy interesante porque es cierto, siempre tiene más peso las acciones que se guardan, pero uno sabe que valen mucho. Entonces, también decía que cómo podían considerar algunos hombres tener riqueza como una alta bendición, cuando decía que el mero desprecio de estas cosas se consideraba una bendición y que ciertamente se admiraba mucho menos a quienes las poseían que a quienes teniendo la oportunidad de tenerlas, pues realmente lo dejaban pasar. Y por eso él hacía hincapié en que ya, por eso no se podían obtener, ya no había como hombres con grandeza, con esa sublimidad que tanto él decía, porque ya se dejaban llevar más por lo material, por sentir poder, ya no le hacían justicia a la definición de sublimidad que él tenía. Y pues otro punto que también toma es que para que un hombre pueda sobresalir en la sublimidad, tiene que ser libre y libre de las dos cosas, libre de cuerpo y físicamente y libre de mental, para que esta persona pueda llevar o liberar más su mente. Pues porque dice que si una persona es libre, pues tiene muchas más, ¿cómo se podría decir? Esperanzas de tener mejores ideas, no sé. Y puede existir el motivo de que exista otra igual y estas puedan competir por llegar a lo más alto. Y pues esa competencia hace que estas quieran sobresalir más sobre la otra. Y pues como lo de hoy, como que nos habla que se han dejado mucho llevar más por lo que es sus las pasiones vanas, que es tener como, no sé, ambiciones y avaricia, por así decirlo, que buscan más lo material, que buscan más otras cosas en vez de irse más a lo intelectual. Buscan su riqueza personal. Para que alguna obra sea sublime, esta tiene que llegar mucho, pero mucho al interior de una persona. Tiene que llegar hasta sus emociones para que éstas colapsen, ya que lo sublime sobrepasa todo eso. Es más grande y hasta un punto donde podríamos decir que es algo divino. Al igual que cuando vemos algún monumento histórico, no sé, de alguna ciudad,
y nos los quedamos mirando. Probablemente un pequeño detalle, el más minúsculo, pero decimos, ahí va, pues porque le transmite y nos hace sentir una emoción como de agrado hacia esa obra. Es por eso que podemos decir que lo sublime se involucra mucho más a lo que es la emoción y la pasión de una persona. Podemos llegar a decir que el objetivo explícito de este tratado de lo sublime era dar consejos a los escritores, oradores y futuros políticos de la época. Tales consejos eran como sobre conmover los ánimos de los oyentes para llevarlos por medio de la literatura a un determinado estado elevado o sublime, y de esta forma no solo lograr persuadirlos, sino arrastrarlos definitivamente a ese estado de sublimidad, de grandeza. Como también le era importante determinar si la sublimidad venía de una técnica o si era un don de la naturaleza que algunos tenían y otros no. Donde también para Longino una obra sublime siempre tenía grandeza, donde se dirigía más hacia el interior, a la cualidad psicológica de cada uno, y que siempre sobrepasaba todos los límites, que lo sublime siempre nos sorprendía y que nos sumergía en emociones y pasiones.